Hola a todos, aquí vamos a hacer el slicing de un arco completo. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar acá la impresora en la que voy a imprimir. En este caso es una NQIC Photon D2. Aquí ya seleccioné el material. En el material acá ya tengo todas las propiedades que yo tengo de impresión previamente establecidas. En esta ocasión voy a imprimir, como les decía, un arco completo. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir el arco. Luego voy a ponerle acá en la pestaña de preparar y seleccionar, voy a poner centrar. Ahí ya está centrado. Este botón simplemente funciona para que si yo tengo la pieza en una posición fuera de la plataforma, yo la puedo seleccionar y haciendo clic aquí en centro automáticamente me la va a centrar. Es muy importante a la hora de hacer este devanado que nosotros tengamos la parte que va a hacer contacto con los insertos que nosotros tenemos completamente libre. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a rotar la pieza en cualquier dirección, la voy a rotar 180 grados y así me va a quedar de esta forma en la que yo voy a tener los contactos libres, que son estas partes superiores, y así voy a poder tener un acabado mucho más limpio y un mejor fit o un mejor encaje en boca. Voy a rotarlo un poco para que me quede un poco más plano. Aquí lo roté de estos botones para rotar en la pestaña de preparar bajo la seleccionar, y ya lo que voy a proceder a hacer es poner los soportes. Entonces estos soportes, bueno, lo otro que voy a hacer es volverlo a centrar porque de pronto con la rotación ahí se desalineó, ahí se movió un poco. Ahora sí me voy a soportes, y aquí en soportes yo lo que voy a hacer es que voy a poner soporte automático. En soporte automático yo creé un perfil para este tipo de resina, que es la resina que tenemos en 3D Smile, cerámica híbrida. Y lo que voy a hacer es que voy aquí a seleccionar soporte automático en el cerámica híbrida y le voy a poner aplicar, y aquí me va a sacar todos los soportes. Entonces vemos que los soportes para esta pieza son bastante densos, lo que quiere decir que yo ya voy a empezar a hacer los soportes manuales. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a limpiar todo de nuevo, y lo que voy a empezar a aplicar es los cambios de algunos parámetros para que podamos poner los soportes de manera manual. En esta primera parte, que es la parte superior del soporte, donde el soporte hace contacto con la pieza, yo lo que voy a seleccionar para esta resina en particular es un diámetro de 2 milímetros, un diámetro superior y un diámetro inferior de 2 milímetros también. Luego voy a pasar a la siguiente pestaña, que es el tronco del soporte. El diámetro superior también lo voy a poner 2 milímetros. El diámetro inferior también lo voy a poner 2 milímetros. Y luego voy a ir a la parte inferior a este cono, en donde le voy a poner aquí que el contacto va a ser de 3 milímetros. Y por último, aquí voy a seleccionar una cuadrícula hexagonal, y aquí ya yo lo que puedo hacer es volver a hacer clic en soporte automático, y como vemos ya cambió los soportes por unos soportes mucho más gruesos a los anteriores, pero sigue estando muy saturado. Entonces remover estos soportes después de la impresión va a ser bastante complejo. Lo que voy a hacer en este caso es que me voy a ir para la pestaña de automático acá, y le voy a decir que en el espacio punto de contacto en vez de 4 le voy a poner 10. Y cuando ya vuelvo y hago aplicar en los soportes automáticos, eliminando los existentes, ahí vemos que ya la densidad de los soportes cambia y está más acercado a lo que yo quiero en mi impresión. Ahora lo único que me falta es editar el soporte de manera manual, y lo que voy a hacer es que voy a empezar a mover algunos de los soportes. Por ejemplo, aquí vemos que estos dos están haciendo contacto entre ellos, cosa que no es buena, porque yo podría perfectamente empezar a mover los soportes
para que queden mucho más espaciados y trabajen entre ellos y no se interfieran entre ellos. Entonces voy a cambiar la visualización de los soportes para que solamente me aparezca la parte superior, y aquí es donde yo voy a empezar a cambiar la ubicación de algunos de los soportes. Por ejemplo, este que está muy cercano a este, aquí yo puedo empezar a moverlos haciendo clic sobre ellos y arrastrándolos. Ahí ya yo puedo cambiar la ubicación del soporte si la muevo alrededor de toda la pieza. Los voy a poner un poco más separados. En este caso me parece que ahí está bien con dos soportes en esta parte del diente. Por ejemplo, este me parece que está en una posición donde no está haciendo mucho, entonces prefiero ponerlo aquí, en donde vemos que también hay zonas rojas. Las zonas rojas, recordemos que son las zonas de mayor inclinación, en donde deberíamos empezar a tener soportes. Entonces estos, por ejemplo, este sobre todo también lo voy a mover hacia acá. Esto también lo voy a mover hacia acá, estos soportes, en donde se llama rojo. A medida que nosotros vamos haciendo estas piezas, podemos adquirir más experiencia de hacer esto con mayor facilidad. Por ejemplo, este soporte también lo voy a mover un poco hacia acá. Aquí estos dos también hay uno que no sirve, y probablemente este lo pueda mover para que me coja estos dos puntos rojos. No nos preocupemos todavía por la línea, ahorita vamos a empezar a moverlos de manera manual también, seleccionando todo completo acá para mover todo el soporte completo. Aquí lo veo bien. Si vamos rotando la vista vemos que las primeras partes tienen soporte y luego tenemos pendientes que nos ayudan a soportar el resto de la impresión. Haciendo scroll hacia adentro y hacia afuera puedo navegar la vista de mi arcada para ir poniendo los soportes. Este soporte me parece más lógico aquí en la mitad, un poco más central. Y creo que por ahí tal vez de pronto correrlo un poco más hacia adentro. Aquí tengo ya 3, buena densidad. Si quiero añadir un soporte, voy a añadir un soporte. Entonces hago clic acá en añadir soporte manual. Ya no estamos en automático, sino en añadir soporte manual. Y cuando yo me empiezo a mover sobre la pieza, me empieza a mostrar la bolita donde yo quiero poner el soporte. Entonces lo voy a poner ahí. Y yo creo que por este lado estamos ya bastante bien. Este lo voy a poner por seguridad, pero no es necesario. Se van dando cuenta con la experiencia cuál es la densidad de soportes que deben tener. Y ya lo que voy a hacer es arreglar la orientación del soporte, aunque aquí todas se ven bastante bien. Eso lo hago en editar soporte. En la PC de editar soporte yo lo que hago es cogerlos desde la base y empezar a moverlos. Es importante que a la hora de poner el soporte yo no tenga los soportes todos muy juntos hacia el interior, porque entonces a la hora de imprimir yo no le voy a dar espacio a la resina para que fluya al interior de esta pieza. Miren que todos los soportes terminan llegando a la misma parte, entonces la resina no va a ingresar, sobre todo con resinas muy viscosas no van a ingresar a esa parte. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es tratar de abrir los soportes. Miren que yo puedo moverlo sin cambiar el punto de contacto. El punto de contacto siempre va a ser esto, que es la parte más baja de esta cúspide. Pero lo que sí voy a empezar a hacer es abrir los soportes sin generar mucho ángulo, porque miren que acá ya se genera un ángulo muy grande en donde el soporte ya no funciona, pero sí ángulos moderados en donde yo voy a ir abriendo de a poco espacios para que la resina fluya al interior de la pieza y que no se quede sin material a la hora de imprimir. Por ejemplo, estos están muy cerca, entonces este lo muevo un poco hacia afuera. Este también lo puedo ir moviendo hacia afuera, y así me voy fijando que todos los soportes estén
bien distribuidos a lo largo de toda la pieza. Estos, por ejemplo, se pueden distribuir un poco mejor. Estos también están bastante juntos, se pueden distribuir un poco mejor. Los que están más hacia afuera los puedo correr hacia afuera. Los que están más hacia adentro los puedo correr más hacia adentro. Y así sucesivamente los voy espaciando. Por ejemplo, ese es de afuera, entonces lo puedo mover un poco más hacia afuera y ahí voy a generar más espacio en el interior para que la resina fluya. Estos los voy corriendo, este por ejemplo también puedo moverlo hacia afuera, este también lo alejo del otro un poco, estos también los puedo ir moviendo hacia afuera y así voy jugando con cada uno de los soportes para yo ir generando esos espacios. Hundiendo el botón del scroll en el mouse, yo puedo hacer un paneo de la pieza y hundiendo el clic derecho del mouse yo puedo hacer rotación de la pieza. Entonces, en conjunto con la rotación, el paneo y el scroll o el zoom, yo puedo ir navegando la vista para que me quede mucho más fácil ver los soportes e irlos distribuyendo. Estos, por ejemplo, están muy juntos. Y así yo creo que este puente ya va quedando muy listo. Miren, este, por ejemplo, tiene mucho ángulo hacia afuera. Entonces yo lo que voy a hacer es correrlo un poco más hacia adentro. Que tenga buen espacio con respecto a los otros. Miren que si yo lo roto para ver la parte inferior, puedo ver hacia dónde salen esos vectores de esos soportes. Entonces, por ejemplo, este está hacia el interior, está bien, pero lo voy a correr un poco más hacia adentro. Este, quizá esta parte inferior se puede correr hacia acá. Puedo modificar también esta cuadrícula, pero no lo voy a hacer, ahí ya tiene los parámetros que son. Puedo modificar, por ejemplo, la altura del tronco, haciendo clic sobre cada pedazo, sobre cada tronco. Entonces yo puedo subir la altura del tronco, bajar la altura del tronco. Generalmente esto no se hace muy seguido. Los troncos quedan con una buena altura. Hay otra cosa que hay que asegurar y es la altura total de la pieza. Es bueno que salga unos 5 o 6 milímetros para que fluya la resina al interior. Entonces por ahí vamos terminando la parte de los soportes. Ya los últimos pasos que faltan antes de imprimir es exportar la pieza como tal. Voy a hacer clic aquí en corredera. En corredera le voy a decir que guarde los parámetros para que haga corredera. Esto es simplemente cavidades que detecta el software en donde se puede quedar resina, pero esto es fotopolimerizable completamente, entonces no hay necesidad de agujerear nada porque toda la resina va a ser polimerizada. Voy a ignorar esto, le voy a hacer clic en corredera y aquí puedo, deslizando esta barra, ver las capas que yo voy a imprimir una por una. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho de este software que es detectar isla y acá me dice que tengo varias islas. Entonces, por ejemplo, esta isla me dice que la tengo aquí en este pedazo y básicamente una isla es ese puntico rojo que lo vemos acá en 2D, acá lo vemos en 3D, me está marcando que está este punto rojo y básicamente si vemos acá esto es un punto rojo en donde estamos
fotocurando. Estamos fotocurando, pero no hay nada que soporte este pedazo. Entonces miren que, por ejemplo, si yo me voy para la parte de abajo de ese pedazo, esta isla o esta resina solamente está siendo sostenida por este pequeño puente que hay acá. Entonces es difícil imprimir en ese pedazo. Se le puede agregar un soporte. En este caso, como es tan pequeña, simplemente la voy a eliminar. Entonces ahí elimino esa isla. Cuando son pequeñas se pueden eliminar, pero las islas que son muy grandes, lo ideal es poner soporte en esos puntos. Esta isla también es bastante pequeña, la voy a eliminar. Esta parece ser muy pequeña también, miren, es del tamaño de un píxel. Esta también es de 2 píxeles. Esta es de 4 píxeles, está un poco más grande. Vamos a ver esta dónde queda, aunque sigue siendo muy pequeña. En general está muy bien. Esta queda aquí. Entonces miren que este pedacito, este píxel acá, no hay nada que lo soporte por debajo. Entonces es como si estuviera imprimiendo en el aire. Eso es un error ahí de la malla, pero bueno. Lo que les quería mostrar es que yo generalmente elimino todas las islas porque en este caso son todas pequeñas, como vemos en todos los ejemplos. Y yo lo que tengo que garantizar es que cada vez que yo vaya a imprimir una parte de la pieza, por ejemplo acá, esta parte azul es de la pieza, esta parte gris es el soporte, pero cuando yo vaya a imprimir la pieza que quede sobre un soporte, lo mismo acá, cuando yo vaya a imprimir la pieza queda sobre un soporte. Entonces ahí no estoy imprimiendo en el aire, sino que estoy imprimiendo sobre un soporte y ya después sí vemos cómo se van uniendo todas las piezas. Entonces en este caso así verificamos que todos los soportes estén bien posicionados y que yo no tenga partes en el aire, que esté imprimiendo en el aire. Y ya podemos pasar a guardar la plataforma actual. Le pongo acá guardar. Lo voy a guardar en este caso en descargas y acá le voy a poner ejemplo corredera puente resina cerámica híbrida. No pongan tildes porque entonces no va a leer la impresora con las tildes. Le hago clic en guardar y ya quedó mi archivo listo para imprimir. Voy a abrir la carpeta para mostrarles ese archivo. Entonces vemos que acá ya queda el archivo nombrado como lo hicimos para la impresora DLP D2. Saludos y los espero en la próxima.